El 17 de julio de 2024 llegó a la Fiscalía General de la República una denuncia que no tiene precedentes públicos. Un ciudadano, Fidel Antonio Zavala Pérez, demandó al director general de centros penales, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles ubicadas en Cutumay Camones, en Santa Ana y Mariona, por un rosario de delitos: actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho, o sea, corrupción, y tortura. Fidel Zavala es un joven empresario especializado en finanzas que fue capturado bajo la acusación de estafa el 9 de febrero de 2022, un mes antes de que entrara en vigencia el régimen de excepción, y estuvo recluido durante 13 meses, tiempo que repartió entre los centros penales mencionados. Sin embargo, el pasado 9 de marzo de 2024, un tribunal no encontró sustento en las acusaciones en su contra y lo declaró inocente. Como tantos otros testimonios de personas que han estado recluidas en cárceles salvadoreñas, Fidel describe un infierno donde los custodios son dueños de la vida de los reclusos, un espacio sin ley, donde atestiguó torturas y asesinatos. Lo que diferencia a Fidel Zavala es que acudió a la Fiscalía en búsqueda de justicia. Yo estuve en la celda 30 alta. Mariona no es una celda, Mariona es una caverna. Los muros están casi cayéndose. Un terremoto no lo aguanta. Y meten por celda. En ese entonces estábamos como 100 personas por celda. Un poco más de 100 personas, 120 personas por celda. Yo estoy en la 30 alta y nunca me imaginé tocar marihuana. Nunca me imaginé que fuera tan horrible. Yo entré a las 10 de la noche a marihuana. No te imaginas el susto y el miedo, que como hombre, te juro, que sentís una presión en el cuerpo y en el pecho y te acelera a 1000. Entrar a las 10 de la noche, todo oscuro, y tener la celda aquí. Las caras de los demás aquí. Y el pasillo aquí, el tope del pasillo aquí. Literal, es una caverna. No es humano meter a 120 personas en esa caja de fósforos. En Camones aprendo de que los empleados civiles penitenciarios no entran al recinto. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero solo entran los custodios. Toda la logística la tuvieron que haber visto. Es desarrollada por reos comunes también, pero que de cierta forma tienen un grado de confianza con los custodios. Normalmente a eso se le llaman laborales. En Mariona me preguntan unos y me dicen, no custodios, unos laborales, que cuando me fui a inscribir al gimnasio, me preguntan, bueno, ¿y vos qué andas haciendo? ¿Cuál es tu delito? Estafa, esto y esto y esto. ¿Qué haces? Soy empresario, que no sé qué. Ok, perfecto. Y me dicen, ¿sabes inglés? Sí, sé inglés. Ok, perfecto. Mira, ¿y sabes jugar ajedrez? Sí, también. Mira, metamos a este. Uno del sector 7 me promulgó para meterme en la lista de laborales de Mariona, dando clases de inglés y dando clases de ajedrez. Mi labor literalmente era ir a sacar a un grupo de este plan cero ocio. Ok, hoy anda a sacar la celda 22 de la alta. Tenés 20 a tu disposición, aquí está tu hoja de asistencia. Tenés que tomarles los datos a todos y todos te tienen que levantar la mano que están. Y vos tenés que... Porque si no, si alguien falta, eso es falta y eso se le tiene que reportar al custodio para el respectivo macanazo. Ok. Ahí comienzo a entender cómo funciona ese tema de la logística dentro del recinto penitenciario.
Claro, los laborales son los que se encargan de mantener la logística y el orden dentro de, porque como tal, al ser aceptado como laboral, tenés cierto respaldo del custodio. También le llaman logístico. Logísticos, correcto. Entonces, resulta que ahí yo entiendo cuál es la funcionalidad del laboral dentro del penal. Y digo, es cierto, necesitan al reo para que esto funcione. Entonces, viene y, perfecto, resulta de que comienzo a dar clases y demás y demás. No, de repente, 20, 21 de mayo, vuelo de nuevo, traslado de regreso para Camones, para Santana. Otra vez agarrar las cosas, lo que pudiéramos, a dejarlo en un espacio y ahí ojalá te llegue. Ese día fue mi primer macaneada y gaseada. Cuando yo hablo que soy testigo de personas que salieron muertas, cuando yo hablo que soy testigo de personas que en el suelo los agarraban a patadas, a puño limpio, estando en Madriona, vi cómo Montaña estrelló de una patada en el pecho a un tipo contra el portón de entrada del recinto. El tipo hincado, Montaña le pega la patada y el tipo rebota en el portón. Cuando Fidel menciona a Montaña, se refiere a William Ernesto Magaña Rodríguez, un custodio corpulento que aparece mencionado invariablemente en los relatos de quienes han estado recluidos en la cárcel de Mariona, como el jefe de custodios y como el principal torturador de ese centro penal. A lo largo de este relato, Fidel mencionará también a otros custodios, a quienes solo identifica por sus indicativos, Sagitario y Cobra, a quienes también relaciona con salvajes actos de tortura. El Faro no ha podido aún identificar los nombres de estos custodios. Saliendo, nos entregan con las autoridades de Santana, los encargados del traslado, y los encargados del traslado son el que, bueno señores, pasen. Y a pasar enfrente de ellos el macanazo. A todos. Nadie se quedó sin su macanazo de parte de todos. Porque sí. Porque sí, nada habíamos hecho nada. Todos íbamos chulones, con ropa y con la mudada que andábamos ese día y más nada, porque no sabíamos si nuestro paquete de cosas iba a llegar. Te golpeaban con la macana en la espalda. Con la macana en la espalda. Tenías que agacharte y pasar lo más agachado posible, no hincado, pero sí corriendo y agachado, así como se ve que mueven a los del Secot. Así, a ese nivel. Y ahí el macanazo, ahí el macanazo, ahí el macanazo, ahí el macanazo. ¿Por qué? A todos. Hasta el más viejito, todos parejos. No es que, no, mira, este está de canas, este no le vayan a pegar. Mentira. Y ya todos juntos a sacar los chimbos de gas. Como que somos cucas fumigadas. Yo tengo cierto grado de resistencia al gas, pero ese día literal todos al suelo, agachados, cubriéndonos como podíamos. Yo me agarré la camisa, me la tiré, me metí adentro de la camisa. No te imaginas qué arde, qué se siente sentir un chimbo. Y yo creo, ni sé ni cuánto, obviamente no me puse a contar. Vamos a ver cuántos chimbos hay para ver cuántos nos va a tocar. Solo saber que viene la gaseada de varios chimbos. Estábamos en un galerón. Estábamos entrando a un galerón, donde ese galerón al fondo iban a llegar los buses de traslado. Ni siquiera habían llegado, pues, no había forma de salir. Todavía estábamos adentro de Mariona, adentro dentro de los galerones grandes de Mariona que están adentro. Entonces les hicieron eso como despedida de Mariona. Como despedida. Adiós, señor. Correcto, adiós. Ya. Entonces... Eso lo hicieron los custodios de Mariona. Los custodios de Mariona. Lo habían hecho de Santa Ana. No, los custodios de Mariona. Y esa gente les reunió, les golpeó y les gaseó sin explicación. Sin explicación. Adiós, señores. Adiós, señores. Esta es la despedida. Cuídense. Muchas gracias por estar aquí. Este es tu boleto de salida. Ahí estaba para variar Montaña en ese procedimiento. En todo eso estaba Montaña, estaba Sagitario, estaban un montón que ya en ese punto, ya te seré sincero, yo de los únicos que sí recuerdo mucho es a Montaña y Sagitario.
Cuando llegamos a Camones de nuevo, me dicen, mira, allá vamos a ver de que estés de laboral de nuevo. Entonces yo, vaya, ok, perfecto. Hay cierta diferencia, sí. Cuando mandan a encerrar a todo mundo, tú eres el que no va encerrado porque eres laboral. Tú te puedes quedar afuera de la celda esperando alguna indicación. Cuando hay alguna requisa en alguna celda, tú tienes la libertad de no estar en la requisa, pues. O sea, sí hay un cierto grado de confianza que supuestamente se te ha otorgado, ¿ya? Si matas esa confianza, obviamente hasta ahí murió tu etiqueta laboral. Sucede que en Camones es donde yo comienzo a ver el problema, ya con otros ojos, de lo que yo había visto en Mariona. ¿Por qué te pegan? ¿Por qué te agarran así? ¿Por qué de la nada una gaseada? ¿Por qué de la nada todo esto? ¿Okay? En Camones, mi puesto de laboral es clave para los custodios. Me ponen en el área de estadística. Cuando me preguntan qué estudió, qué es y qué hace, determinan que me ponen en el área de estadística y yo soy el que lleva el conteo de cuántos reos hay en cada celda. Yo tengo acceso a un cuaderno y a lapicero para llevar el conteo de la celda 1, 85 fulanos. Celda 2, 87 fulanos. Celda 3, 90 fulanos. Y te tiene que cuadrar. Si el custodio aparecía en algún momento a las 10 de la mañana y me decía, Zavala, ¿cuántos hay en la celda 15? ¿Tantos? ¿Seguro? Sí. ¿Y si no hay tantos? ¿A quién crees que le tocaba la macaneada? Claro, a mí. Entonces, ok, vamos a ver. Celda 15, ordenados, salgan uno por uno. Ok, Zavala, estamos bien. Entonces, yo tenía que andar para arriba y para abajo todo el día en el penal viendo ese tema. Si alguien salía a audiencia, a las 8 o 9 de la mañana normalmente llegan los microbuses que te llevan para Isidro. Entonces, después de la formación a las 6 de la mañana, ya te comienzan a andar llamando porque los escritos de requerimiento ya llegaron a Camones. Entonces, contra eso se mandan a llamar a cada persona a buscarlos celda por celda y se hace una fila antes de la puerta principal del recinto. Y ahí mi trabajo era, ok, fulano tal, ¿de qué celda sos? Sector y celda, para saber, para Exacto. descontar un número. Exacto. ¿De dónde sos? Celda tal, sector tal. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Ok, listo. Fulano de tal. ¿Qué celda? Ese era mi trabajo. Yo tenía que registrar todas las salidas de personas del recinto, todas las entradas, personas que regresaban de audiencia, que se tiraban 3, 4 días en Isidro y regresaban a los 4 días, pues el ingreso de esa persona a cada respectiva celda. Si alguien salía de enfermo, yo tenía que registrar fulano de tal, enfermo interno, enfermo externo, cuando ya de plano se iba para hospital. Fulano de tal, muerte. Cuando yo hablo de que soy testigo de las personas que salieron en bolsa negra, es porque yo tenía que anotar el nombre de ellos y descontarlos del total de la celda y del total del penal. Ya no podía decir, hay 3.520. No, hay 3.519, hoy murió uno. Y esa gente va muriendo porque entiendo que en Camones es un espacio para civiles, no para gente capturada por el régimen. No, correcto. Y van muriendo de muerte natural, diría. No, ahí es el detalle. Nadie se moría por muerte natural. De toda la población que teníamos registro, que tenían enfermedades crónicas, solo aproximadamente como unos 30 o 40 necesitaban insulina todos los días. Y una insulina y le daban, no creas que te dan, sí, no te preocupes, tenga, aquí está toda la jeringa como debería de ser. Hombre, si apenas le daban como medio de 1 milímetro. Es obvio que el penal no va a gastar un bote de insulina para ti en una semana. Es un bote para los 40 que necesitan. ¿Entiendes? Es casi lógico entender eso. El producto de esos padecimientos, viste entonces sucesivos fallecimientos dentro de tu posesión y como laboral. Correcto.
en mi posición de laboral es donde yo veo. Y yo recuerdo 2 casos en específicos. Uno, literal, a él, no sé por qué, no te puedo mentir, no sé por qué, le dieron una paliza que cuando él volvió y lo metieron de regreso al recinto, lo metieron en silla de ruedas y 3 reos laborales lo llevaron a la celda. Era la celda 9. Entonces vos pudiste ver a ese señor que venía entrando a la celda después de una paliza. Como yo laboral, cuando todos encerrados, yo afuera, en el recinto, en las canchas, y lo vemos pasar todos los laborales, todos. Y todas las personas que tuvieron, que desde su celda se podían ver las canchas, lo vieron. Cómo lo metieron en silla de ruedas. Venía muy golpeado. No se movía. Creo que venía inconsciente, porque no se movía. No es que venía, ay, me duele. No, venía inconsciente. Venía con la cabeza para atrás. Me doy cuenta de que, ok, perfecto, lo cuestan y todo. Al conteo de las 5 de la tarde, él no sale a conteo y los custodios lo permiten. Entonces eso te da una idea de que pasa, de que como laboral, que algo pasa. Ese man está mal, tan mal que no se puede mover para salir de la celda, porque la celda se tiene que dejar vacía por el conteo de las 5 de la tarde, porque todos vuelven a entrar en fila india para adentro. Se cierra la puerta y pum, hoy sí ya te quedaste encerrado hasta el día siguiente. Pero a él le permitieron no salir. Resulta que al día siguiente, cuando íbamos a... Porque hay una celda solo para laborales. Porque obviamente no pueden andar abriendo solo... anda a abrir la 15, ahí hay 3 laborales. Anda a abrir la 21, ahí hay otros 5. No, mete a todos los laborales en una celda y esa celda abrirla primero para que todos comiencen con la logística. ¿Okay? Antes de abrirles a todos los demás. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos abren primero, nos dicen, hay un problema, vengan. La celda 9, 10, 11, 12 no se abre. La celda de enfrente, 17, 18, no se abren. Supuestamente un caso de hepatitis. No era un caso de hepatitis. El tipo entró y en la tarde tenía fiebre, durmió con fiebre. Y en la mañana a las 6 no se le volvió, no se levantó, no pasó de ahí. A saber en qué punto en la madrugada murió. Te registraron esa muerte. Te dijeron, acaba de morir el interno tal de tal celda. Le pusieron la sábana, sacan la bolsa y dicen, vaya, la celda 9 va a quedar encerrada por sospecha de hepatitis. 10, 11, 12 encerrados por sospecha de hepatitis. 17, 18 encerrados por sospecha de hepatitis. ¿Crees tú que hubo un caso más de hepatitis? Ni uno, nada. O sea, lo mataron a golpes, pues. Lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes. No hay otra respuesta, lo mataron a golpes. Lo sacaron esa mañana. Lo dejaron agonizando en la celda. Me imagino yo que ni siquiera, yo creo que el tipo ni siquiera tuvo, no sé si habrá gemido o algo por el estilo, no sé. La regla es de que a las 9 de la noche se apagan las luces. No, perdón, no se apagan las luces. Te tienes que acostar. Te tienes que acostar, no puedes ni estar sentado, no puedes estar leyendo, ni aunque estés leyendo la Biblia, nada. Te acuestas y punto. Si no tienes sueño, pues acostate, punto. Entonces, obviamente, ya acostado máximo a las 10 de la noche, ya todo el mundo está dormido. Entonces, no sabemos en qué momento él murió. Lo que sí es seguro que al día siguiente él no se levantó al conteo. Y al día siguiente se hizo un gran problema porque quedaron 6 celdas cerradas. Por supuesto, hepatitis, que no fue hepatitis. Lo sacan y a mí me toca registrar una muerte. Ese día, literal, yo bien me acuerdo que el otro compañero, que el te digo que me dijo cuando veníamos de Mariona en Camones, voy a pedir que seas laboral, él me ve choqueado, me ve con el shock y me dice, tranquilo, pues, yo ya llevo rato aquí, no es ni el primero ni el último que vas a ver. Hasta cosas tan básicas como lavar tu ropa o tu higiene son objeto de que te macaneen. Dame ejemplos. Ese es otro.
un muchacho de mi celda, teníamos autorizado, porque obviamente ya casi invierno, no hay mucho sol, entonces obviamente no puedes colgar tu ropa en cualquier lado. Entonces, teníamos autorizado colgar la ropa dentro de los barrotes de la celda. Bien me acuerdo que ese día eran como las 6 de la tarde, nos acababan de encerrar. Fue culpa también del encargado de celda. El encargado de celda le pone la queja al custodio de que uno de los de la celda estaba poniendo demasiada ropa, que solo era autorizado que pusieras una mudada, o sea, una camisa, un short, un boxer. Pues sí, pero cuando habías lavado te habían permitido lavar 2 de cada una. Entonces, si no, se hacía un problema y no te permiten tener ropa sucia, maloliente o algo por el estilo, porque no es permitido, es parte de las reglas que hay dentro de la celda. ¿Ok? Este es uno de las listas de los que tienen el récord de macaneadas allá adentro. Cobra. Viene Cobra, se regresa, abre la celda, y dice, vení para acá, les. Vaya, hijos de pu. Todos agachados y para el suelo, para el fondo. ¿Has visto en el Secot cómo los ponen al fondo a todos y viendo hacia la pared a modo de que no vean para la puerta principal? Ok, eso. Ese procedimiento es así, es como se hace. Para que no veas que al que lo tienen en la puerta, lo tienen hincado, moliendo los macanazos. ¿Por qué? Por poner 2 camisas más, o una camisa más y un short más para que se seque. Para no incumplir la regla de no tener ropa sucia o maloliente acumulada en alguna esquina de su camarote. Supongo que el sujeto habrá estado muerto de miedo, sabía lo que iba. Man, el muchacho era chiquito. Yo soy bajito de estatura, el tipo era más chiquito. Al tipo le temblaba la voz. No, jefe, yo solo quería poner mi ropa. Conté 16 macanazos. Es obvio que no agarran la macana y te dicen, ¿por qué te portas mal? Se escucha la espalda, se escucha cada uno. Se escuchan 2 celdas a la par. No te están dando con una florcita. No ponga más ropa de la debida. 16 macanazos. 16 macanazos. Entonces, ¿qué sucede ese día con ese muchacho que le dan 16 macanazos? El mismo custodio, ese Cobra, es el que le dice, ¿sabes qué? ¿Vos de dónde sos? Y lo tengo tan grabado. De Sonsonate, jefe. Sonsonate. ¿Y de qué parte de Sonsonate? No, de ahí de Sonsonate Centro. Ah, del centro de Sonsonate. Ah, o sea que vos sos de los fulanos tales. Ah, pues sí, entonces vos sos basura. ¿Sabes qué? Levantate, caminá de aquí para allá. Y ahí sabíamos lo que venía. Supuestamente con el caminado, el custodio identifica, y porque dice que vos sabe dónde es Sonsonate Centro, identifica que vos sos pandillero. Ese día, él no durmió en esa celda. A él lo agarran y a partir de ese día lo catalogan como pandillero. El muchacho nada, pudo haber sido cualquier persona civil. Era cualquier persona civil que Después de simplemente... la paliza lo trasladaron entonces a celda de pandilleros. Porque ni siquiera habían celda pandilleros. Lo sacaron y lo trasladaron. Ese día él durmió fuera del recinto, en la esclusa. Y de ahí solo supimos de que lo sacaron del penal. Todo lo que había hecho es colgar más ropa. Todo lo que había hecho, colgar un par de mudadas más para que se le secaran. Otro caso. Un muchacho que era el encargado del gimnasio. Viene y resulta de que hay otro que viene y le dice, mira, le dice, ¿será que me puedes dejar 5 o 10 minutos más en el gimnasio? No, mira, las reglas son 15 minutos por cada uno. O sea, te tengo que contar y salís a los 15 minutos.
No, mira, es que 5 minutos vos, que no sé qué. Todo el tema resultó en el que el tipo obedece los 15 minutos, pero se va a donde el custodio, le va a decir al custodio de que el del gimnasio está permitiendo gente que pase media hora ahí adentro a cambio de que le pague con piezas de pechuga, de pollo, extra. Viene el custodio, llega y comienza el problema. Hincan al del gimnasio y ahí lo comienzan a agarrar a macanazos. ¿Dónde estaba la prueba que el gimnasio se estaba trabando él solo 4 pechugas de pollo? Para que el custodio tuviera criterio para decir, mire, sí es cierto, yo te he visto con las 4 pechugas en tu plato. Te estás comiendo las 3 pechugas de otros presos. No. Al tipo lo sacaron de laboral, lo macanearon por gusto, por un invento. El otro, el del poste que menciono, no es solo uno, no es que solo uno esposado en el poste vi. Y esto es bien importante. No recuerdo si fue en enero o en diciembre del 2022 o enero 2023. Hay una comisión de derechos humanos que entra a Camones. Ese día en específico, como obviamente desde el momento en el que entras en aquel portón que está a las afueras de la carretera hasta que llegas a la parte del recinto y las celdas, hay un gran procedimiento. A las 6 de la mañana estaba uno esposado después de la formación en el poste, pero a las 10 de la mañana que se da el aviso de que la comisión de derechos venía entrando, salen corriendo los custodios a desposarlo, a quitarlo del poste. Anda, bañate y te metes a la celda. Y los de derechos humanos se acercan celda por celda. De hecho, ellos tomaron a bien acercarse y preguntar a las celdas. No entraron a las celdas, afuera, todas las celdas cerradas. ¿Hay alguien aquí que quiera denunciar algo? Lastimosamente por miedo, porque sabes que después de que se va el de derechos humanos, ahí está el poste que te está esperando. Obviamente nadie dijo nada. El poste es un castigo recurrente. El poste es un castigo recurrente. El que cuento, lo que menciono, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, fue un muchacho que era de la diversidad. A él lo pusieron todo el día porque le inventaron de que en una de las pilas, otro muchacho de la diversidad, así se le dice a la gente de la diversidad, le inventaron de que en las pilas estaban haciendo actos indebidos. Literal, el pobre tipo pasó hasta las 2 de la madrugada y cuando lo llegaron a poner en la mañana, ahí amarrado en el poste con esposas, abrazando el poste, ahí lo macanearon. Aparte de la macaneada, no desayunó, no almorzó, no tomó agua, solo orinó en el poste, no hizo su doble necesidad, no cenó y hasta las 2 de la mañana que lo sacaron. ¿Por qué lo supe? Porque obviamente yo tenía, después de las 9 tú te puedes levantar al baño y a orinar o hacer tus necesidades o algo por decirlo. Yo más o menos a esa hora me levanté. Yo me levanté 2 veces esa noche. Entonces me levanté como a las 12 y todavía estaba ahí. Me levanté como a las 3 y ya no estaba. Entonces por eso yo doy ese rango de horas. De esas cosas que digo en esa declaración son exactamente lo que yo recuerdo. ¿A vos te golpearon alguna vez? Más allá de la despedida de Mariona. Más allá de la despedida de Mariona, no. No te puedo mentir, no. Sé yo que tiene mucho que ver el tema de tu título. Y te voy a comentar por qué. Y por qué yo sé y por qué lo denuncio. Y aquí hay un tema muy importante. Allá adentro, como civiles, hay personas que no andan delitos de violación, hay personas que no andan delitos de homicidio, que no son pandillas, hay personas que no andan delitos de
O sea, hay personas, abogados, conocí a 2 militares, conocí a un por respeto a ellos, no voy a decir sus nombres, pero conocí a un alto funcionario del gobierno de Funes, que está allá adentro. ¿Crees tú que los abogados lo golpean? ¿Por qué? Porque el abogado sabe sus derechos y porque el abogado es el primero que les diría qué estás haciendo y por qué me vas a pegar. Muchas veces el abogado que yo conocí le intentaron pegar y se detuvieron muchas veces cuando él los amenazó. Entonces es decir que un civil reo sí puede detener una macaneada con simplemente palabras legales frente a un custodio. Porque vi a un abogado hacerlo, vi a 2 militares hacerlos, vi a uno de la diversidad hacerlo, que Cobra le exigía que se hincara para macanearlo, y el muchacho de la diversidad ni se le hincó. Cobra ni siquiera lo pudo sacar de la celda. Entonces, ¿qué te dice eso? Que la realidad es que lo que está en el Código Penitenciario, que dice que no te pueden torturar, que no te pueden golpear, o sea, no hay una lista que te dice, si tú hiciste tal falta, te tocan tantos macanazos. Sos un estudiante, te graduaste, pusiste tu propia empresa, sos financiero. ¿Tenías alguna idea de cómo era el mundo penitenciario en este país? No, nunca. De ser sincero, nunca había visto videos de cómo era Mariona. Como salvadoreño común, nunca me interesó escudriñar ese tema. Nunca me interesó, cuáles son los penales del país. Sí, obviamente en mi lógica sé cuál es Mariona, sé cuál es Zacatrás, pero... ¿Tenías alguna idea, antes de haber estado en uno de estos recintos, de cómo era la gente que vivía dentro de esa cárcel? Más de alguna vez llegué a decir, todas las personas que están allí en ese penal, en la cárcel, son delincuentes y una bomba deberíamos de tirarles. Brother, yo no he cometido ningún delito. Y la pregunta que acabas de hacerme, me la hizo un reo. Y me lo dijo así. Ey, Zavala, ¿alguna vez te imaginaste que aquí no habían solo pandilleros? Sentados en un camarote, tomándonos nuestras 8 onzas de café. Por eso son mis lágrimas, brother. Porque esa pregunta que me acabas de hacer, así exactamente me la hizo un compañero de celda. ¿Te imaginas cuál fue mi impacto ese día? Saber que yo ese día estaba entendiendo que yo había escupido para arriba y no me estaba cayendo una escupida. No me estaba cayendo mi misma escupida. Brother, me estaba cayendo la escupida de todo un país. Fidei, nadie nunca debe parecer lo que has contado, porque es ilegal, es incorrecto además. El penal en el que estuviste no es ni de cerca el penal más violento del país, donde más gente ha torturado o asesinado. Yo sé que no. Yo sé que no.
Esa es una de las medidas más populares del gobierno actual, probablemente la medida que lo sostiene al presidente de la República y en el gobierno. ¿Tenés algo que decir a las personas que van a ver esta entrevista sobre ese tema, sobre el aplauso colectivo que hay alrededor de ese sinnúmero de capturas, 84.000 capturas más o menos, y de las condiciones de seres humanos que terminan al interior de esas cárceles, viven bajo el aplauso de la mayor parte de salvadoreños? Sí, de hecho, esto pretendo decirlo en todas las entrevistas. No te lo había comentado, no se lo he comentado a mis abogados, nada. La única que sabe cuáles son mis palabras es mi mamá ahorita. Esto no tiene bandera política. Yo no soy político. No estoy inscrito en ningún partido político. Nunca he sido de ningún partido político. Sí he votado. Y aquí hay una ironía. Yo voté por el presidente Bukele en la primera candidatura. Yo voté por esa asamblea en la primera candidatura. Pero yo no voté por este nuevo periodo del presidente, ni tampoco voté por esta nueva asamblea. Aquí voy a hacer mi análisis jurídico del por qué yo no voté por el señor presidente esta segunda vez. Y es sencillo. Si podemos irnos por la rama de que ha hecho algo bien, ok, perfecto, ok, listo. Pero cuando en presidencia y a nivel jurídico se le permite a un candidato repostularse, estamos abriendo la puerta para que alguien más lo haga en el futuro. ¿Qué hubiese pasado si eso mismo lo hubiese hecho Saca? ¿Cuántas donaciones más de Taiwán se hubieran ido a la nada? ¿Qué hubiese pasado si eso mismo se le hubiera ocurrido al señor Sánchez Serén? ¿Qué tal si lo hubiera hecho Funes? ¿Cuántas Michis más hubiéramos conocido? Pero por eso hago la denuncia pública y por eso parte de las cosas que dije es: vamos a ver si es cierto que hay seguridad jurídica en El Salvador. ¿Qué crees vos? Vamos al lado del ministro de Seguridad Pública. Aquí vamos a ver un gran detalle. Y esto es lo que yo tengo contemplado. Y por eso dije, vamos a ver si es cierto que hay Estado de Derecho en El Salvador. Porque yo no soy un pandillero, no tengo ningún tatuaje. ¿Cómo me van a vincular a mí con pandillas? ¿Me van a traer a uno de esos custodios a decirme que yo soy pandillero? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las dos vías que pueden hacer conmigo ahorita? Literal, solo hay dos. O me fabrican otro caso, me meten preso y allá adentro me puede pasar cualquier cosa. O yo salgo bien librado de todo esto. Y la denuncia toma forma. Y se da el día en el que ustedes y todos los medios sepan de que estoy haciendo el careo. Y se da el día en que esto llegue a una resolución judicial. Solo hay dos caminos. ¿Por qué hiciste esto, Fidel? En una circunstancia, en un país donde todo el mundo tiene miedo, sobre todo que ha estado dentro de una prisión, donde hay un régimen de excepción que limita derechos constitucionales, la policía y el ejército tienen poderes extraordinarios, y un ejecutivo más popular que todos los que hemos tenido, con un ministro insigne. Bueno, a esa fuiste a denunciar. ¿Por qué hiciste eso, Fidel? Me preguntas por qué llegó al grado de hacerlo. Y eso tiene que ver con algo que hice en la presentación frente a Fiscalía. Y lo acabo de poner aquí en el celular.
Salgo en marzo del 2023, 13 meses después. Exactamente pongo pie afuera el 17 de marzo. Salí de Camones. Yo esperaba, al menos lo sentimos, te acusamos falsamente. Llevar una acusación, incriminar a alguien, meterlo 13 meses preso y ni siquiera decirle gracias, disculpa, qué bien que ya saliste, no te pudimos vencer en el juicio. No te preocupes, te vamos a tomar la foto para ver que ya saliste. No, me encuentro con esto, que la Fiscalía General de la República me tiene bloqueado. Que me enseñe la Fiscalía cuándo fue que yo les puse un tuit ultrajando a alguien de la Fiscalía. Nunca yo he posteado algo como para que digan, te bloqueamos porque hiciste... Cuando yo caí preso, yo todavía veía las cosas de ellos, antes de caer preso. Y cuando salgo me encuentro que estoy bloqueado. ¿Para qué? Para callarme. Un ministerio público tiene que callarte, así. Nadie salió y me dijo, hey, disculpa, te vamos a tomar la foto para recuperar tu dignidad, para recuperar tu reputación. Porque lo que salía es en Google, todas las fotos mías de blanco. Entonces, un año después yo no puedo recuperar ni mi empresa, ni puedo trabajar, no puedo hacer nada. ¿Por qué has demandado al ministro? Por todas las injusticias que existen. Porque es increíble cómo es que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea tan increíble que digan, no, aquí no pasa nada. Tengo información también de que hoy en mayo mataron a un compañero que estuvo conmigo en Camones. ¿Crees que vas a ganar, Fidel? Debería de ganar. Si la ley es justa como debe de ser, si el Estado de Derecho existe en El Salvador, debería de ganar. ¿Crees que vas a ganar, Fidel? Creo que voy a ganar. A pesar de haber sido declarado inocente, su paso por las cárceles es un lastre en la vida profesional de Fidel. Su expediente le ha impedido reactivar su empresa y obtener un empleo acorde a su formación y sus habilidades. Él está convencido, sin embargo, que puede ganar un pulso legal contra el sistema penitenciario salvadoreño y obtener justicia frente a las atrocidades que asegura haber atestiguado.